Muchas gracias. Mi nombre es Edgar Bailey y el día de hoy les voy a platicar sobre las epidemias, las pandemias y la actual COVID-19. A manera de reseña, quiero comentarles un poco sobre lo que fue la peste del Justiniano, que se detectó en el año 541 de nuestra era. Fue diagnosticada primera vez en Constantinopla y se diseminó por todo el Imperio Bizantino. Los manuscritos de la época mencionan que en ese entonces llegó un momento en que los muertos superaban a los virus. Posteriormente, en estudios científicos, estudios que realizaron personas exhumando cadáveres, detectaron de que el agente etiológico había sido la bacteria Yersinia pestis. Luego tenemos en la historia la peste negra en los años 1346 y 1353. Esa epidemia redujo la población de Europa de 80 a 30 millones de personas en este periodo de tiempo. En ese momento la causa era desconocida y al igual que la peste del Justiniano, arqueólogos en 2012 determinaron que el agente etiológico pudo haber sido la Yersinia pestis también, ya que al exhumar cadáveres de la época en cementerios donde se había registrado que enterraban a los cuerpos, uno de los cadáveres había dado positivo a esta bacteria, la Yersinia pestis. Bueno, otra, la viruela. Se tienen reportes o se documenta que viene afectando a la humanidad desde antes de Cristo y la Organización Mundial de la Salud en 1980 la declara libre a nivel mundial. Un fenómeno muy interesante es que fue transportada al Nuevo Mundo durante la conquista, mediante los viajes que hacían los colonizadores y más que todo en el transporte de los esclavos. Dio origen al nombre de vacuna, ya que en los años de 1700 Edward Jenner vio que una niña que ordeñaba el ganado vacuno estaba padeciendo la enfermedad. Tomó material de las costras de esta niña y las inoculó en un niño aparentemente sano. Y descubrió de que este niño no enfermaba y no contraía la enfermedad. Entonces, se puede decir de que este fue el primer caso reportado de la aplicación de un antígeno a otro cuerpo esperando crear inmunidad. ¿Por qué vacuna? Porque la niña era la que ordeñaba al ganado vacuno, y de ahí su nombre. En 1980, la Organización Mundial de Salud declara al mundo libre de esta enfermedad. Entonces podemos ver que desde 1700 a 1980, teniendo conocimiento de una vacuna, se pudo determinar libre de la misma. La gripe española, de 1918 a 1920, fue un ortomixovirus, los virus de la influenza común, que tornó a ser patógeno y en ese momento llegó a matar a más de 50 millones de personas. Como algo curioso, las medidas de prevención son muy similares a las de la actual pandemia. Evitar el contacto físico, evitar salir de los hogares si no es necesario, el uso de mascarilla, aplicar buenas medidas de higiene. Y como dato curioso, no fue diagnosticada por primera vez en España, fue en Estados Unidos. ¿Por qué, no, por qué su nombre? Porque en ese momento se estaba librando la Primera Guerra Mundial y España había decidido mantenerse neutral a tal conflicto, mas sin embargo la enfermedad afectó grandemente a este país. Entonces se acuñó su nombre debido a la intención de querer manifestar que los virus y las enfermedades no distinguen entre fronteras, diferencias políticas o cualquier otra situación impuesta por los seres humanos. Luego tenemos en 1957 la gripe asiática, una influenza de tipo H2N2 de origen aviar, y en ese entonces la Organización Mundial de la Salud luchó por muchos años tratando de buscar una vacuna para la enfermedad, pero debido a la capacidad que tienen los virus de influenza de mutar y de tener una variación antigénica, eso hace necesario que cada nueva cepa generada necesite también una vacuna específica para la misma. Entonces, luego de muchos años de lucha, la OMS abandona esta lucha de tener una única vacuna para prevenir los virus de la influenza.
Esta pandemia afectó más de 1 millón de personas en todo el mundo. Posteriormente tenemos la gripe de Hong Kong en 1968, una influenza de tipo A, H3N2, diferente a la que habíamos visto la vez pasada, H2N2, y es por eso de que no se puede desarrollar una vacuna única específica para los virus de influenza, y es por eso que cada una necesita sus propias medidas de control, prevención y erradicación. Así que cualquier vacuna de influenza que circule en la actualidad siempre tiene que estar siendo eh, analizada, probada y ver su eficacia y potencia a la hora de prevenir las enfermedades. Esta pandemia también afectó a más de 1 millón de personas en todo el mundo. Luego, otro que ha afectado a la humanidad, el virus del VIH, que se detectó por primera vez en los años 80, en 1981. Afecta el sistema inmune y se estima que a la fecha ha matado más de 25 millones de personas. Aunque esta no sea un virus que realmente mata, las afecciones que causa el sistema inmune lo dejan vulnerable para que el organismo pueda sucumbir a cualquier otra afección común. Y actualmente tenemos la enfermedad del COVID-19 acuñada de esta manera el 11 de marzo de 2020 por las Naciones Unidas. Eh, la enfermedad que produce el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad fue denominada como COVID-19. Entrando un poco más allá de lo que es la triada y la cadena epidemiológica de la enfermedad, tenemos que el huésped susceptible es el ser humano. El agente etiológico es el virus del SARS-CoV-2, el coronavirus, que causa la enfermedad COVID-19, y su distribución es mundial. Medio ambiente donde se puede replicar puede ser un ambiente árido, un ambiente seco, un ambiente frío, un ambiente tropical, y es por eso que se ha denominado pandemia esta afección. Hablando un poco más específico de la tríada epidemiológica y su cadena, podemos ver que la afección al huésped susceptible, el ser humano, puede afectar a hombres, mujeres, niños, infantes y personas de la tercera edad por igual. El agente etiológico sigue siendo el mismo coronavirus SARS-CoV-2 y el medio ambiente donde se replica es de distribución mundial. Entonces, desde un principio de la pandemia, se detectó de que los principales lugares de riesgo eran los puertos, aeropuertos, los estadios donde se realizaban actividades deportivas, actividades recreativas, actividades musicales, los lugares de trabajo e incluso los hospitales y centros de salud donde las personas afectadas están siendo tratadas. Hablando un poco de los procesos o el desarrollo de una enfermedad, vamos a hablar sobre la historia natural de las enfermedades, que consta de 3 pasos: el periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el postpatogénico. ¿Qué significa esto? El periodo prepatogénico, perdón, es el momento en el tiempo donde se da el mecanismo de entrada de un virus y el periodo de incubación de esta. Por ejemplo, con esta enfermedad, el coronavirus es de 14 días. Entonces, en este momento es donde el virus ingresa al organismo, va a tener su replicación y posteriormente pasa a la siguiente etapa, donde produce cambios tisulares y la presentación de signos o síntomas clínicos, donde las personas ya aquí en esta etapa manifiestan tos, fiebre, dolores y cualquier otra afección que pueda ser detectable o indica enfermedad. Luego, el periodo postpatogénico es cuando ya se dio el periodo de incubación, ya se dieron los cambios en el organismo, ya se dio tratamiento y existen dos posibles eh, desenlaces. Puede ser la muerte, lamentablemente, o la recuperación del mismo. Y una persona recuperada también tiene dos posibles desenlaces. Puede quedar como un portador sano o como alguien totalmente recuperado. Toda esta historia natural de las enfermedades aplica para cualquier enfermedad, una enfermedad parasitaria, una enfermedad bacteriana, una enfermedad vírica, una enfermedad producida por cualquier microorganismo también. Entonces, estos son los aspectos necesarios para el desarrollo de una enfermedad y la manera de cómo representarlos.
Ahora, la importancia de la cuarentena en la actual pandemia. Si bien tenemos la tríada epidemiológica que está el huésped susceptible, el virus que le está afectando y su distribución, a este momento aún no se ha detectado una vacuna o una cura para el agente etiológico, porque lo único que se necesita es retirar a alguien de la tríada epidemiológica para que no se desarrolle la enfermedad. Entonces, aún no existe una vacuna, aún no existe una cura y ya está, tiene una distribución mundial. Lo único que se puede hacer es tratar de retirar al huésped susceptible, en este caso el ser humano, de la tríada epidemiológica y evitar que éste se vaya a contaminar y vaya a enfermar y posteriormente diseminar a otros seres vivos la enfermedad. Es por eso la importancia de la cuarentena. Bueno, la importancia de la salud mental también dentro de la cuarentena y como lo pudieron haber visto en muchos medios, se dio la histeria de las compras masivas de histeria, las aglomeraciones e incluso el fenómeno de la compra de papel higiénico. ¿Por qué? Porque se dio el síndrome del anaquel vacío. Fueron las personas que empezaron a ver este fenómeno que se estaban vaciando los anaqueles, a pesar de que no es un producto meramente necesario para prevenir o sobrellevar la pandemia. El efecto de ver esto vacío hace que el cerebro, en un tipo de razonamiento, piense que esto se va a acabar, el razonamiento intuitivo. Entonces, necesita restablecer el sentido de confianza y de control. Entonces, es por eso que aunque esto no sea necesario, el cerebro actúa de tal manera de decir, bueno, por lo menos yo lo voy a tener y tengo suficiente para el tiempo que sea. Porque también, ¿qué pasó en el momento que se fue una cuarentena y la incertidumbre de cuánto iba a durar, cuánto tiempo se iba a mantener, cuánto tiempo es el que se va a llevar toda la pandemia, llevó a la escasez y no es lo mismo ver un anaquel sin 25 latas de atún, por ejemplo, que sin 25 paquetes de papel. Entonces fue por eso de que la necesidad, el sentimiento de control llevó al ser humano a realizar este tipo de prácticas. Siguiendo con la importancia de la salud mental, podemos describir el efecto Dunning-Kruger. Y este es el efecto donde las personas que no tienen, manifiestan una amplia confianza y sin tener el suficiente nivel de experiencia para poder opinar con propiedad de un tema. Entonces, al momento de que este es un tema de interés para todo el mundo, todas las personas han podido opinar las acciones, las disposiciones de los gobernantes, las acciones que toman los servicios de salud de los países e incluso los gobiernos de otros países, etcétera. Y todos se sienten con el nivel de confianza para poder dar una solución completa sin ser conscientes de su experiencia y capacidad de hablar propiamente en el tema. Entonces, esto es lo que causa este fenómeno, que cualquier persona se siente con la capacidad de hablar y no tiene pleno dominio del tema. Entonces, es muy probable que sus opiniones no sean del todo correctas o incluso totalmente erradas. Entonces, pasando por último, la importancia también de las estadísticas. La estadística no siempre nos va a ayudar a tener un panorama de lo que está pasando y es muy importante tener la certeza estadística significativa con los datos suficientes para poder demostrar la distribución de la información y que ésta pueda ser replicable y de que sin importar el número de veces que se replique, entre más exactos sean los parámetros y sea más verídica la información que se ha recopilado, se pueden tener efectos similares en repeticiones subsecuentes. Entonces, si no se tiene suficiente información, es muy probable que no se tenga, que cualquier análisis no sea completo. Es por eso que entre más información se tenga, mucho más acertadas serán las opiniones, decisiones y conclusiones que se puedan tomar al respecto.
no solamente es el pensar en los numeradores de un fenómeno, cuántas pruebas, cuántas personas, cuántos muertos, cuántos enfermos, sino que la fórmula completa tiene que ser cuántos de cuántos, numerador sobre denominador y por un factor para poderlo expresar en porcentajes o tasas, dependiendo de la que se desee. No hay que quedarse únicamente con este número, con 100 casos. Lo importante es 100 de cuántos casos. No es lo mismo 100 casos en 100 personas que 100 casos en 1000 personas. Hay una amplia diferencia en eso. Así que eso es lo que tengo para comentarles el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este video sea de su ayuda y me despido con esta frase.